Lucas capítulo 19, versículo 41. Vamos a tratar de poder compartir el mensaje de esta mañana que es en relación a dónde estamos y que anoche precisamente estaba escuchando un tema en Estados Unidos en inglés en relación al santuario. Pero la gran mayoría se queda simplemente hasta un punto, hasta el lugar santísimo. No hemos escuchado ahorita quién predique Levítico 16. No vamos a ir a Levítico 16, pero Levítico 16 nos enseña que el sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, y salía del lugar santísimo al lugar santo, y del lugar santo al atrio, y bendecía al pueblo. Todo ese recorrido lo hacía el sacerdote en Levítico 16. Pero acompáñenme a Lucas 19, verso 41. Dice la palabra de Dios así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hermanos, una pregunta: ¿cómo creemos que Dios lloró? ¿Cómo nos imaginamos a Cristo llorando? ¿Mm? ¿Alguien puede decirnos más o menos cómo cree que Jesús estaba llorando? La palabra llorar ahí en griego significa llorar a gritos. No estaba limpiándose las lágrimas, llorando así, como lo hacemos muchos de nosotros, se nos salen las lágrimas, pero no gritamos. Aquí la palabra lloró es la palabra llorar a gritos. ¿Con qué sentimiento, con qué desesperación habría estado llorando Cristo, ¿no? Llorando por su pueblo, a gritos. Yo nada más he sabido de una mujer que se le murió el esposo y estaba tranquila. Al llegar a su casa gritaba del dolor. Y hermanos, cuando perdemos a un ser querido es normal llorar. Es normal. No es falta de fe llorar. Es un recurso que el Señor ha puesto en nosotros de llorar. Aquí Cristo está llorando a gritos. ¿Por qué? Diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día y lo que es para tu paz. Más ahora está encubierto de tus ojos. No se daban cuenta. Y así está viviendo la gran mayoría de la gente. No se da cuenta que estamos ya en los últimos 12 minutos. Verso 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Hermano, cuando yo leía esto, es derribarán a tierra y tú vas a quedar sepultado. No solamente se refiere a eso. No, se estaba refiriendo a que los mismos padres iban a comer a sus propios hijos para que estuvieran dentro de ellos. Por el hambre. Y eso es lo que viene otra vez, en cualquier momento. Siempre han habido hambres, dice la gente. Otra hambre más, pues lo vamos a pasar ahí a ver cómo le hacemos, pero vamos a pasar con la ayuda de ¿quién? Es un insulto a Dios. Y te sitiarán por todas partes. Verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta mañana, el propósito que nosotros tenemos es poder compartir con ustedes, mostrar evidencias de dónde Cristo está. La gran mayoría no enseña de que Cristo Jesús sale del lugar santísimo y regresa al lugar santo. La gran mayoría no enseña eso, pero Levítico 16 sí. Y si nos damos cuenta, en el año 31, de acuerdo a la profecía de Daniel 8, 13 y 14 y Daniel 9, 24 al 27, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, pero en el año 31 también pasa del lugar del atrio o del patio de la tierra al lugar santo. ¿A qué entró Jesús al lugar santo? A interceder por nosotros. ¿A qué va Jesús al lugar santísimo? A purificar el santuario. ¿Okay? Sale del lugar santísimo y sigue intercediendo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Jesús sigue intercediendo? ¿Cómo nos damos cuenta de que Jesús sigue intercediendo en el lugar santo? Por el incensario. El sacerdote sale con el incensario, el altar del incienso. Aquí es la intercesión, los méritos de Cristo. Sale con ese incensario al lugar santo. Según Apocalipsis 8, del 1 al 5, cuando Jesús suelta ese incensario, entonces se acabó el tiempo de gracia. Ya no hay oportunidad. Ahora, dice el conflicto de los siglos, estamos en el gran día de expiación y nosotros nos vamos automáticamente como adventistas al
lugar santísimo. Y ahí nos quedamos, porque estamos en el día de expiación. No, aquí está la purificación, pero la expiación termina en el lugar santo. Esto ya lo hemos predicado y explicado en otros temas, así es que ya no voy a dar una explicación así, porque hay puntos que necesito mostrarles. Apocalipsis capítulo 2, aquí quiero que ustedes anoten para que ustedes lo puedan repasar en su casa. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesús está en el lugar santo. ¿Por qué? Porque las iglesias que se mencionan ahí, todas van del año 31 a 1844, excepto la Odisea. Todas las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 están en el lugar santo. ¿Por qué? Porque van del año 31 a 1844. Eso también ya lo prediqué. En 1844, entonces Jesús pasa a purificar la iglesia, y la iglesia que pasa, o que sí debió de haber pasado con Jesús al lugar santísimo, es la Odisea. Hay un juicio que se hace antes de que Cristo pueda recibir su reino. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quiénes van a formar parte de ese reino. Ahora, Jesús sale del lugar santísimo al lugar santo, donde termina su intercesión según Apocalipsis capítulo 8. Y también Levítico capítulo 16, versículo 18, nos dice, sale del lugar santísimo al lugar santo. ¿A dónde? Al altar del incienso. En el deseo de todas las gentes, después de 1844, en 1898, la sierva del Señor escribe, Jesús sigue intercediendo y está ahora dice en 1898, junto al altar del incienso intercediendo por nosotros. Qué cita tan clara. Y así como esa hay muchas, mencionando de que desde entonces Jesús salió del lugar santo, del lugar santísimo al lugar santo. Viene de regreso. Entonces Jesús está aquí esperando su decisión. Y les voy a leer una cita en Evento de los Últimos Días. Estamos esperando el descenso del Espíritu Santo, dice la mayoría de la gente. En realidad no es así. Es Dios quien está esperando que nosotros nos decidamos. ¿Vuelvo a repetirlo? Estamos esperando como si viniera a futuro el descenso del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo. Estamos esperando. ¿Saben cuándo lo escribió? En 1895. Han pasado ya algunos años, más de 100 años. 1895, y fíjense bien lo que ella escribió. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Lo hemos leído. Y sigue diciendo, buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo, de lo contrario no vamos a entrar al cielo. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. ¿Quién está esperando a quién? ¿Nosotros al Espíritu Santo o el Espíritu Santo a nosotros? Él nos está esperando a nosotros. ¿Por qué? Porque todavía queremos ser mundanitos. De Evento de los Últimos Días, página 192. Otra evidencia, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, Jesús está en el lugar santísimo. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, Jesús está en el lugar santísimo. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Capítulo, fíjense bien, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, Jesús nuevamente está en el lugar santo. Haga su tarea. 2 capítulos, Jesús está aquí. 2 capítulos aquí, 2 y 3, 2 capítulos 4 y 5 y todos los demás del 6 al 8, excepto el 10 y el 11, Jesús está en el lugar santo. ¿Ok? Bueno. Evidencias. Ahora vamos a mirar las evidencias de dónde está Jesús, que vamos a ver las que está en el lugar santo. Y vamos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos nos muestra, hermanos, todo esto. ¿Qué es lo que pasa para poder evidenciar que Jesús está en el lugar santo? ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué año Jesús entró al lugar santo? Año 31. Empieza la primera iglesia. ¿La primera iglesia quién fue? Éfeso, ¿no? Hasta el año 100. Después del 100 al 313, la segunda iglesia, el 313, etcétera, hasta 1844, Filadelfia. Entonces, hermanos, después del juicio, después de que la iglesia sale del juicio, ¿con qué iglesia se topa? Con todas las características de la primera, en especial de Filadelfia. Amor fraternal. ¿Ok? Bueno, vamos
al primer versículo, Hechos 1, 10 y 11. Hechos 1, 10 y 11. Vamos a probar cómo el libro de Hechos nos muestra todo lo que sucede mientras Jesús está en el lugar santo. Esto está cuando Jesús entra por primera vez en el año 31. Pues lo mismo que pasa aquí en el año 31, vuelve a pasar después de que Cristo sale del lugar santísimo. Otra vez vuelve a pasar lo mismo. Pero ahora ya con nosotros, ya no con los discípulos de aquel entonces, ahora con nosotros. Capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 10, versículo 11, dice así. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ya no en la tierra, en el cielo, entre tanto que Él se iba, ahora estamos esperando que Él regrese. Se les aparecieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera como lo están mirando que se va, así viene. Pero los fieles se dan cuenta que Jesús sale del Santísimo al Santo. Los infieles ni siquiera se dieron cuenta que pasó del lugar santo al Santísimo. Y se quedaron dormidos. ¿Y qué pasa con los que se quedan dormidos? Satanás se da cuenta y toma el lugar de Cristo. Y cuando ellos dicen, Padre, danos de su Espíritu, ¿quién sopla sobre ellos? Satanás. Hermanos, si la gente se queda en el lugar santísimo y no sale al santo, ¿quién cree que vuelve a tomar el lugar? El mismo Satanás. Para que estén dormidos. Todavía estamos en el juicio. Hay oportunidad. Hasta cuando nosotros veamos la nubecita que viene. Señor, perdóname, estoy arrepentido de mis pecados. Porque dice la Biblia que vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No. El desarrollo del carácter no es cuando Cristo viene. Para cuando Cristo viene, el carácter ya debió de haber sido implantado por Dios en nosotros. Ya no tenemos nuestro carácter, ese carácter de Cristo. Entonces, el punto número 1 es que estamos mirando hacia el cielo, hacia el santuario. Los fieles de Dios están mirando al santuario. Es lo que Cristo está haciendo en el santuario. Y dice Cristo en su santuario que los fieles que siguen al Cordero son los que lo siguen en su ministerio del santuario. Así de clarito. Punto número 2. Hechos capítulo 1, versículo 12. Punto número 2. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. El aposento alto ahora es un puesto de avanzada. Y fíjense que lo que pasa. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ya no hay telenovelas, ya no hay fútbol. Allá no hay nada de eso, no hay televisión. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ¿ellos obedecieron, sí o no? Sí, obedecieron. ¿A qué orden? Versículo 4, capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora el mensaje es al revés, salgan. Y como ellos obedecieron, entonces volvieron a Jerusalén y precisamente se juntaron en el aposento alto. Ahora, ¿el aposento alto es símbolo de qué dijimos? Puestos de avanzada. Ahí es donde pasa el tercer punto. Tercer punto está en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Esto va a tirar por tierra, está tirando por tierra la ideología, la filosofía, la teoría, la ilusión de aquellos que dicen donde quiera estemos, Dios nos va a ungir con el poder del Espíritu Santo. Eso es una locura eso. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, Dios lo hace a su tiempo. No lo hace en cualquier momento. Ahora, el día del Pentecostés o la de las semanas, Víctor, ¿cuándo era? ¿Primavera, verano o otoño? Verano, es correcto. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué cosa, iglesia? ¿Lenguas de qué? De fuego, dice la palabra de Dios. Se les aparecieron lenguas de fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, aclaro algo. No es nada más. No. Lo que pasó acá es que, por ejemplo, Adriana habla colombiano y en lugar de decir frijoles, dice frijoles. Yo voy a hablar su idioma, frijoles. Marilyn habla inglés. Do you speak English? Ok, Dios les daba la oportunidad para hablar
en idiomas que los demás entendían. No es nada más, la vaca flaca. No. Eso no es don del Espíritu Santo, eso es don de Satanás. Eso no viene de Dios. Cuando alguien está hablando otro idioma, es necesario, dice Pablo, que se levante otro ¿a qué? A interpretar, a traducir, para que podamos entender. Si no, nada más aquellos 12 y los demás van a quedar en ayunas. A eso se refiere Pablo. Entonces, el punto número 3 dice que fueron todos, estaban unánimes y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué? Porque los ojos lo tenían puestos en el cielo, en el santuario, y número 2, obedecieron a la orden de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces, haciendo eso, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahora aquí es donde voy a tomar un poquito de tiempo, porque nos faltan todavía 13 puntos. Pero en este punto voy a tomarme un paréntesis. Y quiero, hermanos, de que ustedes me acompañen a Deuteronomio 4:24. Bueno, lo voy a repetir de memoria, pero ustedes anótenlo. Dice Deuteronomio 4:24 que Dios es fuego consumidor. El Espíritu Santo, en relación a Hechos capítulo 2, se manifestó como lenguas de fuego. ¿Cómo? Digo, no que eran lenguas de fuego, como lenguas de fuego. Y ahora yo les hago la pregunta, si aquel entonces el Espíritu Santo, Gema, se manifestó como lenguas de fuego, y ahora el Espíritu Santo se está también derramando, no se va a derramar, se está derramando, ¿cómo podemos nosotros saber que se va a derramar el Espíritu Santo? ¿En qué nosotros podemos evidenciar que el Espíritu Santo se está derramando? ¿En la obediencia? ¿En los frutos? ¿Testimonio? ¿Quién da más? Vamos a ir, el carácter, muy bien. La respuesta más acertada ahí está. Vamos a ir a Ezequiel 36:27. Vamos a ir directo, puntito para que no nos lleve ya mucho tiempo. Ezequiel 36:27. Dice la palabra de Dios así. Ezequiel 36:27. Fíjense bien, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Y pondré, ¿quién está hablando? Dios. Usted puede leer el capítulo, es Dios quien está hablando. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Voy a derramar mi espíritu en ustedes. Joel capítulo 2 dice, oh, van a ser derramados. Y la evidencia que... Bueno, ahorita vamos a ir a Joel 2. Pero dice Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Saben que Joel capítulo 2 nos está hablando de que cuando se enseña la justicia de Cristo y se practica la justicia de Cristo, el Espíritu Santo se está derramando? ¿Sí sabían eso? ¿O no? Joel capítulo 2. ¿Usted lo puede leer? Pero aquí dice directamente, está siendo más específico todavía, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y dice, y voy a hacer que andéis ¿en qué? En mis estatutos. Un momento. Así es como el Espíritu Santo se está derramando, que guardemos sus estatutos. ¿Quién lo hace en nosotros? Su Espíritu. Cristo, la deidad en nosotros, lo hace. ¿Cuál es mi parte? Decidir. ¿Lo acepto o no lo acepto, verdad? Pero necesitamos saber cuáles son los estatutos. Todos los que estamos aquí conocemos lo que nosotros le llamamos los 10 mandamientos. En realidad son los testimonios. Son 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes. ¿No qué? No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Número 4. Que no se sepa, esto está reprobado. El 4º mandamiento. Acuérdate del sábado. Acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Porque es una fiesta. Y las fiestas son recordativos. Acuérdate para santificarlo. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Número 6. No matarás. Número 7. No cometerás adulterio. Número 8. No robarás. Número 9. No levantarás falso testimonio. Y número 10. No codiciarás. Punto. Ahí lo dividió la iglesia en dos. La iglesia católica, ¿no? No codiciarás la mujer y no codiciarás no sé qué otra cosa. En realidad es uno. No codiciarás. Pero los estatutos, mis hermanos, ¿cuáles son? ¿Alguien sabe?
Porque si el Espíritu Santo se va a manifestar y se está manifestando y se va a mirar en los estatutos, en la gente que esté guardando los estatutos de Dios, porque así lo dice, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, necesitamos entender cuáles son los estatutos de Dios, ¿sí o no? Sí necesito saber cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Las reformas? Vamos a ir más específico, ¿lo pueden anotar? Anoten nada más. Levítico 23, los estatutos de las fiestas. Las fiestas son estatutos. Ahora, ¿el enemigo de las almas borró ese estatuto? Sí. Puso la Navidad, puso las otras fiestas que ya no vamos a mencionar. Fiestas paganas. Bueno, anoten ahí. Estos son los estatutos de Dios. Estatutos viene de la raíz hakak, que significa decretos, ordenanzas, obligación. ¿Ok? No es que si quiero o no quiero. Dios es tan bueno que me va a llevar al cielo aunque yo no quiera. No. Dios te está diciendo. ¿Y cuáles son sus estatutos? Levítico 23 habla de los estatutos, habla de las fiestas. Número 2, el diezmo. Números 18, 21 y 23. Números 18, versos 21 y 23. El diezmo es un estatuto. ¿Es una bendición para nosotros, sí o no? Sí. Número 3. ¿Listos para que siga? Otro estatuto, y está en Levítico 3, versículo 17, no grasa. ¿Por qué creen que nos llegó el mensaje de no aceite, hermanos? ¿Porque a alguien se le ocurrió? No, es porque el Espíritu de Dios se derrama, el Espíritu de Dios está derramando y dice, no a grasa. Es un estatuto. Levítico 3, 17. También no alcohol, Levítico 10, 9. Ahí lo pueden ir leyendo ustedes. Levítico 10, 9 nos habla de un estatuto. También no sangre, Levítico 3, 17, no sangre. De tal manera que la carne que se está consumiendo tiene sangre. No consuman la sangre. No consuman la grasa. ¿Y qué es lo que se quemaba aquí, mis queridos hermanos, en el altar del holocausto? La carne y la grasa. Otro estatuto, Levítico 25 del 1 al 18, habla acerca de los años sabáticos y el jubileo. Los años sabáticos y el jubileo. ¿Perdón? 25 del 1 al 18. Ahora, de todos los estatutos que están aquí, las fiestas, el diezmo, la grasa, el alcohol, la sangre, los años sabáticos y el jubileo, ¿cuál de todos esos estatutos? Hay más, pero ¿cuál de todos los estatutos la iglesia institucional sí dice que está vigente? Los diezmos. ¿Y la carne? Ah, no. Levítico 11. Pero Levítico 11 es un estatuto malo según Ezequiel 25:20 o 20:25. El alcohol, sí, sucaritas de Kellogg's con leche. No es nada más el tequila o no. La revoltura produce alcohol, intoxica el hígado. Las fiestas, no, las fiestas eran para los judíos. La sangre, no, tampoco. Coman su carne asada, hermanos. Es más, terminando de esta campaña evangelística, vamos a matar a una vaca para que hagamos una carne asada. Todo el mundo contento, todos contentos. Ah, el amor de Cristo nos constriñe. Hagamos una fiesta, Baal. Hagamos una fiesta, pero en el nombre de Dios. Como Deuteronomio 32. Está feo eso. ¿Saben que esas personas que están haciendo eso están en una condición más deplorable que los mismos mundanos? Porque muchos de ellos, de los mundanos, que nosotros les decimos mundanos, están mejor que algunos de nosotros. Y viven su fe en relación a lo que conocen. ¡Qué tremendo! Bueno, hermanos, todos esos son los estatutos y todas las personas que están guardando las fiestas, que dan su diezmo, que no comen grasa, que no tomen alcohol, no sangre, se fijan de los años sabáticos, el jubileo, están recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos que sigan consumiendo grasa? Bíblicamente, ¿están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo? En serio, hermanos. No es un invento de Elena G. de White. No, son estatutos de Dios. Son estatutos divinos. Oh, es que la mayoría come carne. ¿Por qué? Que la mayoría nunca ha tenido la razón. Dice el conflicto de los siglos, si la mayoría se va a perder porque la mayoría está con Satanás, dice el conflicto de los siglos. Es que no puedo dejar mi pan. No lo vamos a poder dejar nosotros,
Pero si el Espíritu de Dios está siendo derramado en nosotros, vamos a dejar todo por Cristo. Todo por Cristo. Bueno, punto número 4. Punto número 4. Hechos capítulo 2, verso 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Hechos 2, versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. ¿Qué cosa hizo? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Es decir, Pedro se levanta a dar el fuerte pregón porque ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Todo está en el libro de Hechos. ¿En qué año? Para ellos fue en el año 31, 32, 33. Ahora que Cristo está de regreso en el lugar santo, porque así ya lo hemos leído, que está junto al altar del incienso, pues esto debe pasar con cada uno de nosotros. ¿Qué? Y lo que está pasando con Moisés no es casualidad. Que se estén abriendo las puertas allá donde va para que prediquen otras iglesias que no son ni adventistas. Para que ya haya gente esperando diciendo aquí estoy para ser bautizado. Eso no es obra ni de él ni mía. Eso es obra del Espíritu Santo. Fuerte pregón, Hechos 2:14. Ahorita debe estar sonando el fuerte pregón porque aquí está Cristo, el fuerte pregón. Levantemos la voz, hermanos, pero vivamos de acuerdo a lo que predicamos. Eso es lo importante. Vamos a Hechos capítulo 3, punto 5. Hechos capítulo 3, versos del 1 al 6. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos una monedita, ¿no? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y eso es lo que va a estar sucediendo, hermanos, y debe de estar sucediendo ahora. Ahora que Cristo está en el lugar santo. No solamente, hermanos, el otro día vino una persona y me dice, ¿sabe qué? Tengo carnosidad en los ojos, me duelen los ojos. Un muchacho joven, tal vez tendría, no, ni 30 años, 20 y tantos años. Y dice, vengo con usted porque me lo recomendaron, vengo desde bien lejos de, ¿dónde me dijo? No me acuerdo. Linda Vista. No, Buena Vista. Buena Vista. Y dice, y vengo para que usted me dé algo para mis ojos. Así le dije, no tengo eso que quieres, pero algo mejor te voy a dar. Sé obediente. No, es que no sé si tenga usted algún líquido que me pueda yo untar o algo. Sé obediente. Guarda las 8 leyes de la salud. Deja de practicar lo malo. ¿Tomas café, verdad? Sí, deja de tomar café. Híjole, es que la rascadera. Luego. Comes carne, ¿verdad? Sí. Tienes que dejar de comer carne. ¿Carne también? Sí. ¿Comes huevo? Sí. Debes de dejar. ¿El huevo también? El huevo también. ¿Tomas leche, verdad? Sí. Por eso tienes carnosidad. Eres desobediente. Pura grasa. Y eso, el problema no es la carnosidad, el problema eres tú. La carnosidad te está diciendo algo estás haciendo mal, estás desobedeciendo. Y muchos por eso ya no vienen acá. Porque quieren que uno les dé un tecito, les dé a esto y lo otro para que se curen y siguen desobedeciendo. Y Dios nos está mostrando ahora que ya no vamos a estar haciendo eso, porque no somos curanderos, somos educadores. Y si la gente aprende a llevar un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a padecer enfermedad. Y por eso dejan de venir muchos acá. Y me los encuentro allá, ya no ha venido. No, dices que somos desobedientes nosotros, todavía ni lo ocultan. Le pegan a la piedrita que somos desobedientes. Bueno, les gusta su dolor. Sigan en el dolor. Punto número 6. Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 8:1. Dice la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. ¿De la muerte de quién? De Esteban, porque acababan de apedrear a Esteban.
Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué viene entonces mientras Cristo está en el lugar santo? Persecución. Si hubo persecución para ellos, viene también para nosotros. Persecución. Punto número 7. Hechos capítulo 5, verso 17. Hechos 5, 17. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, es decir, de ira, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿dónde? En la cárcel. Y hay alguien aquí que ha tenido sueños y se mira ¿dónde? En la cárcel. Y eso va a suceder. Van a meter a varios en la cárcel. ¿Cuándo? Cuando Jesús está en el lugar santo. Todo lo que pasó con ellos va a volver a pasar con nosotros. Punto número 8. Versos capítulo 6, versículo 15, 6:15. ¿Ya lo tienen? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿De qué ángel? ¿De qué ángel? Del cuarto ángel, que es ¿quién? Cristo mismo en espíritu. Todo eso en el lugar santo. En el lugar santo. Punto número 9. Hechos capítulo 6, versos 8 y 10. Hechos capítulo número 6, versículos del 8 al 10. Dice así. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, si lo hizo con Esteban, ¿lo podrá hacer con nosotros? Amén. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos. ¿De dónde se levantaron? De la sinagoga, de la iglesia. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir ¿a qué? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y eso es lo que van a hacer con todos los mensajes que se están subiendo, lo van a hacer. ¿Y dónde está ese fulanito? ¿Dónde vive? Pues hay que preguntarle a alguien más que lo conozca. Y le van a preguntar a alguno de ustedes, como le preguntaron a quién. Yo nunca te voy a negar. ¿A quién le preguntaron? A Pedro. Oye, Pedro, tú, así como hablas, tú estuviste con él. Frijoles. ¿Estuviste con Adriana? Y voy a decir, no, ni siquiera la conozco. ¿Quién es? No, es que tu hablar, cómo hablas, te delata. No, yo te vi que andabas con él. No, ni siquiera lo conozco. Y ese momento se va a dar ahorita que Jesús está en el lugar santo. Muchos van a ser utilizados, van a ser sobornados. No te voy a matar, no te voy a quitar nada. Pero dime, ¿dónde están? Así como Judas, los voy a entregar con un beso. Punto número 10, Hechos 7, 55. Hechos capítulo 7, verso 55 al verso 60. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, wow, puesto los ojos ¿en dónde? En el cielo. ¿Vio qué cosa? La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿A cuántos vio? ¿A 3? No. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron en contra de él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, el mismo espíritu de Cristo, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo espíritu. ¿Había sido bautizado? Sí. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese espíritu? Espero en Dios que esté siendo derramado en nosotros. Bueno, Hechos 7, 55 al 60 nos muestra que van a haber mártires en este tiempo. Ya estamos muy cerca. Bueno, ya están habiendo mártires. Después, hermanos, cuando estemos ya en la plática, vamos a ver esto de lo que está sucediendo en el Oriente. Porque no es milagro, no, hay un propósito detrás de esto. Bueno, punto número 11. Hechos 9,
del 1 al 15. No voy a leer todo, Hechos 9, del 1 al 15. Se trata acerca de la conversión de ¿quién? De Saulo, los obreros de la hora undécima, convertidos a la hora undécima. Versículo 15, el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y hermanos, ¿estamos viendo esto ya? Ya se está viendo esto. Ahora, el punto número 12, ya casi terminamos. Hechos 12, del 6 al 11. Hechos 12, del 6 al 11. Dice la palabra de Dios así. Pedro es librado de la cárcel. Hermanos, ¿creen ustedes que esto volverá a pasar? Sí. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuántas cosas nos ha librado Dios. Cada vez que vamos a la montaña. De cuántas cosas Dios nos libra. Bueno, no lo vamos a leer todo. El versículo 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y así, esas liberaciones, esas libertades, el Señor lo va a hacer con nosotros. Lo está haciendo, pero no nos damos cuenta a veces. Porque ahí dice, y volviendo en sí, porque no se había dado cuenta. Versículo 13, Hechos 8:29. Otra cosa, miren, y este es bien bonito, Hechos 8:29. Hechos capítulo 8, versículo 29, busquen su Biblia. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es decir, Dios, vamos a ser movidos por el Espíritu. Punto número 14, nomás nos quedan 3. Hechos 15:21. ¿Qué van a predicar o qué se debe de predicar en este tiempo? Lo que predicaron ellos. Hechos 15:21 dice así, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada ¿qué? Cada día de reposo. Si pasó con ellos y estaban predicando ese mensaje, debe estar pasando ahorita con nosotros. Punto número 15. Hechos 24:25. Hechos 24:25. ¿Predican cualquier mensaje? No. Fíjense bien qué mensaje. Hechos 24:25. Dice así. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, justificación por la fe, y el dominio propio, reforma, prosalud, y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix no lo aceptó, pero Pablo lo predicó. Entonces, lo acepte o no lo acepte, nosotros debemos de predicar verdad presente, no entretenimiento, verdad presente. Pero último punto, Hechos 25:7, dice así, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y lo mismo tiene que pasar ahora. Verso 8, alegando Pablo en su defensa, dijo lo siguiente, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Es decir, en este tiempo nosotros no debemos de estar practicando ¿qué cosa? El pecado. ¿Cuántos pecados? Ni uno. Si todos estos 16 puntos pasaron en el lugar santo cuando Jesús todavía iba a pasar en el año 1844 al lugar santísimo y ahora que está de regreso del santísimo al santo, lo mismo que pasaron ellos tenemos que pasar nosotros. Todos los eventos que pasaron en hechos deben de pasar con nosotros. Todos. Ahora alguien me dice, bueno, ¿y si no pasan? Entonces estás mal. ¿Verdad? Termino con una cita de uno de mis libros favoritos, El conflicto de los siglos, página 338 y 339 de esta versión. Está en el capítulo El tiempo de angustia. Dice así, ahora debemos de tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Cuándo? Ahora. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¿Dios se da cuenta de lo que pensamos?
Sí. No soy adúltero. Pero si traigo una mujer aquí en la cabeza, sí soy adúltero. Si me imagino cosas que no debo, todo eso se registra. Si no se confiesa, tronado. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso. ¿Un qué? Deseo, no necesidad, deseo. Que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. San Juan 14:30. Ahora fíjese bien aquí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Ahora, Romanos 8 dice quién es un hijo de Dios. ¿Quién es? Los que son guiados por el Espíritu. No guiados por lo que dicen los demás o la carne, no, el Espíritu. Estos son los hijos de Dios. Termina la gema diciendo: Cristo guardó los mandamientos. Anoche me enviaste un tema donde un pastor, no sé si quieren que diga la religión o no, mejor no, ¿no? Un pastor diciendo: ¿qué es eso de la ley dominical? No se pueden guardar los mandamientos de Dios. Nadie puede guardar el sábado. Hizo una pregunta, que yo me acuerdo. Hizo una pregunta, dice: alguno de ustedes estando en sábado no ha pensado en su negocio, no ha pensado en su trabajo, no ha pensado en otra cosa. Todos están concentrados en el sábado. Según esto, ahí en el video parece que todos piensan en otras cosas. Y le dan crédito a él de lo que está diciendo. Pero hermanos, entendamos esto. El hecho de que él o toda su membresía abroguen el sábado y no lo guarden, no significa que todos vamos a hacer lo mismo. Eso no significa nada. La decisión es personal. No hagamos caso de mentirosos. Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Si Cristo lo pudo hacer, ¿lo podemos hacer nosotros? La gente dice: no, pero Él era Cristo. Sí, pero Él quiere morar en tu vida y Él lo va a hacer por ti. ¿Por qué no logramos entender eso? Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en Él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Ahora escuche bien, termina con esto. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni un solo pecado. No porque yo pueda, no. Es porque lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. La muerte antes de ¿qué? Del deshonor. La muerte antes de un caldito. La muerte antes que un tamalito. Muchos están perdiendo su primogenitura por lentejas. Y es triste eso. Pero hermanos, es mi deseo y mi oración que todos entendamos esto. Cristo está en el lugar santo. Ya no está en el lugar santísimo. Hay muchas pruebas y ya leí, ya subí un video donde ustedes lo pueden descargar, si ustedes lo quieren mirar, donde muestro las citas que están diciendo que Jesús ya no está en el lugar santísimo, está en el lugar santo. Ahora, ¿quién lo está predicando? ¿Quién lo está predicando? ¿Los eruditos? No, los instrumentos pobres, los instrumentos chiquitos, literalmente chiquitos, pero que tienen o tenemos los ojos en donde, en el santuario, en el santuario. Todo lo que se ha predicado, hermanos, tiene base bíblica. Nada ha sido inventado. No, es que pues ellos ya no comen así, pues ya pueden decir, sí, correcto. Pero todo tiene base bíblica. Que Dios les bendiga.